Buenas tardes, hermanos. Qué bueno es poder hablar de cosas positivas y de cosas que en el ambiente cristiano se toman como un ejemplo a seguir. Hoy vamos a hablar de la iglesia primitiva. Ya tocamos la llegada del Espíritu Santo y vamos a más. El Espíritu Santo les preparó porque ellos estaban todos anhelando ese momento. Estaban, recuerdan, todos juntos y unánimes esperando la llegada del Espíritu Santo. Cuando llega, les capacita para predicar el Evangelio en cualquier requerimiento que ellos, así se le presentaba como desafío. Por ejemplo, habíamos hablado de 14 nacionalidades que hablaron sus idiomas natales. Es muy interesante lo que el Espíritu Santo hizo en aquel momento. Pero hoy vamos a ver de el no acatamiento a la orden del Señor. ¿Cuál fue el plan original? Me seréis testigos, habiendo recibido el poder, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, eso no se cumplió y en el capítulo 8 comienza la dispersión por medios forzados. Hubo una gran persecución a la iglesia. Entre tanto, vamos a mirar los pasos que le llevaron al pueblo, a la iglesia, a tener un crecimiento extraordinario. Hoy vemos una mega iglesia y decimos, qué tremendo, cómo puede llegar a tener tantos miembros. Pero miremos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se nutrió de gente convertida, no de gente de otra iglesia, cuidado, de gente que se convirtió por primera vez al Señor. Oremos antes de seguir. Gracias, Señor, por tu presencia y por tener estos documentos que nos aseguran la lealtad de tu mano con el autor para que todos nosotros podamos aprovechar. Gracias. Bendice nuestra comunión entre hermanos, aún a la distancia, que tanto extrañamos. Oramos por aquellos que están enfermos y se están recuperando, en fin, que tú los levantes y gracias por siempre darnos buenas noticias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. La dispersión no era algo que quería Dios. El plan de Dios era expandir la iglesia. Pero esto es otro capítulo que tocará para la próxima semana. La expansión de la iglesia era el plan original del Señor, pero no la dispersión. Y vamos a ver algunos pasos siguiendo la ruta del crecimiento. Por ejemplo, en el capítulo 2, dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia primitiva, perseguida, era pobre, todo con P, y posiblemente la iglesia estaba dudando de si ese era el llamado de Dios para ellos. Y en este momento la iglesia comienza a crecer, y comienza a crecer exponencialmente, de manera que ya en el capítulo 6 vamos a tener los primeros problemas y dolores de crecimiento. Así es, en todo crecimiento hay cierta cosa que se tiene que ajustar en la administración. Pero aquí dice, el versículo 41, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Más adelante, el Señor suma a otros, en el 4:4, por ejemplo, yo les leo,
4:4, estamos en Hechos, capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Entonces tenemos un total de 8.000, y se contaban así como cabezas de familia. Entonces los varones eran 8.000, si tenían esposas, otras 8.000, si cada pareja tenía un hijo, eran otros 8.000. 24.000 personas habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Esto era un boom para toda Jerusalén. Esto iba a tirar por tierra cualquier administración, cualquier alcaldía, cualquier gobierno, si ellos lo querían. Si se lo proponían, podían hacerlo. Pero el camino, la iglesia, los siervos de Dios eran pacificadores y llamaban a los hombres al arrepentimiento para amigarse con Dios. A mí me gusta la historia de Pedro. Pedro, un hombre sin letras, Pedro y Juan, hombres sin letras, no habían tenido la educación que tú y yo tuvimos. No, ellos pescaban, eso se aprende de familia, una tradición familiar, pero no hay que ir a la escuela para eso. Entonces, no eran educados formalmente. Dicho esto, así les llamaron, hombres sin letras. Y Pedro y Juan iban al templo para orar, a la hora de la oración. Tal vez es un reconocimiento a ser puntuales, hermanos. Tal vez que sí. A la hora de la oración tú puedes encontrar un milagro. Más tarde, tal vez no. Pero a la hora sí. Había un cojo de nacimiento allí y ellos hicieron un milagro de, recuperar. El Señor hizo el milagro, ¿verdad? Y Pedro le toma de la mano y el hombre se levanta y entra con ellos al templo, dice, corriendo y gritando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, si va a suceder un milagro, no hagamos callar al que recibió el milagro. A veces nos ponemos un poco tensos cuando alguien alaba al Señor en voz alta, pero ¿no era digno de ser alabado el Señor? El hombre soltó toda su alegría y saltó dentro de la iglesia, que parecía a lo mejor a los ojos nuestros, porque somos bastante más educados, era un desorden. Pero quien tiene la salvación, quien tiene el milagro en sí, no va a manifestarse, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y ese hombre reconoció en Pedro y en Juan a hombres del Señor. Dice, se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo tuvo que ver con esto, porque ¿quién no conocía a ese Señor? Todo el mundo lo conocía. Y fue de esa manera, puesto de manifiesto el poder del Señor. Estos son acontecimientos que van acompañando el crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, el mensaje de Pedro, ¿cuál era? Así que arrepentíos y convertíos. Qué mundo que ha cambiado, ¿verdad? Los mensajes de hoy que usted escucha, que usted ve, los predicadores que oye, no le van a hablar como Pedro habló a la multitud. Ahí en el pórtico de Salomón, él se levantó potencialmente con todo el poder del Espíritu de Dios y arremete contra la estructura religiosa, las tradiciones, las costumbres religiosas de la época, y les dice, ustedes necesitan arrepentirse y convertirse. Y esto hizo que Pedro y Juan y los apóstoles tuvieran una fama inmediata. Les leí hoy al principio en el 4:4 que muchos de los que habían oído la palabra creyeron,
y el número de los varones era 5.000. Hay algo que no nos cierra hoy día. Cuando una iglesia grande está creciendo y creciendo, otras pequeñas de los barrios cierran sus puertas. Es la misma gente que se fue a la iglesia grande, que se fue a la iglesia que tiene mejor música o mejores músicos, que tiene un templo más cómodo, que tiene mejores actividades, y deja su iglesia donde creció, donde se entregó a Cristo, donde nació de nuevo, donde fue bautizado, y se va tras las luces y las novedades de un templo grande. No estamos en contra. Esta iglesia, hermanos, primitiva, sin lugar donde reunirse, tenía 24.000 personas. Es asombroso el crecimiento que ha tenido. Entonces, pero cuidado, el mensaje debe ser arrepentíos y conviértase. Y si se llena una iglesia con ese mensaje, alabado sea el Señor. Ahora, si se llena una iglesia porque las luces son mejores, o los cantantes tienen pelo largo, y yo qué sé, y es atractivo, no pidamos milagros para una iglesia así. Esta iglesia se fue quedando, haciendo reuniones en las casas, participando uno con el otro, y llegamos al capítulo 6. Hubo previamente, déjeme hacer un paréntesis, hubo un acontecimiento que se apersonaron a Pedro y a Juan, a los apóstoles, y les prohibieron hablar en el nombre del Señor. Y ellos dijeron, bueno, pero juzgad vosotros, es mejor obedecerte a ti o obedecer a Dios. Y hasta ahora estamos bien. Hasta este momento los apóstoles estaban haciendo bien las cosas. Pero se olvidaron de que el plan del Señor era la expansión de la iglesia. En Hechos 1, versículo 8, habla de ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es la expansión. Y si usted termina conmigo concluyendo que el capítulo 8, verso 1 dice que había uno llamado Saulo, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y vuelve a reiterar cuando menciona a Felipe, versículo 4, 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe también lo hizo. ¿Por qué decimos esto? Porque el plan original del Señor era la expansión. Y ellos salieron de Jerusalén porque fueron empujados a salir. Un predicador dijo así, si tú no cumples con Hechos 1:8, seguramente el 8:1 de Hechos te caerá encima. Será tu parte. Y aquí estaban los dolores de crecimiento que había tenido la iglesia eran tales que había desconformidad con algunas viudas porque no eran tratadas debidamente. Y eso se solucionó. ¿De qué manera? Buscando gente, colaboradores. Los apóstoles tenían algo muy importante que hacer, que era dedicarse al estudio de la palabra, a la oración, y otras cosas un poco más sencillas podían encargarse para otras personas. Pero asimismo buscaron personas con condiciones espirituales muy importantes, hombres llenos del Espíritu Santo, gente de Dios consagrada, entre ellos Esteban, entre ellos Felipe. Ahora, cuando vamos
al entramado de cómo Dios maneja su voluntad, administra su voluntad, tenemos que concordar en lo siguiente. No puedes ir contra Dios en sus planes. No. Ya hemos visto lo que pasó con Jonás. Esto es más o menos similar. Faltó solo la ballena aquí, pero la persecución estaba. Y les voy a decir más. Saulo de Tarso fue usado por Dios para sacar a todo creyente que se había quedado en la comodidad de Jerusalén, en lo bueno de estar juntos, lo bueno de estar unánimes, lo bueno de tener la comida en común, lo bueno de ir casa por casa teniendo reuniones. Eso era fantástico, hermanos. Pero el cometido y el plan original, al principio, no fue ese. Fue la expansión. Y todo el mundo conocido en esa época, en el primer siglo, fue regado con el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios metió a cada judío convertido, arrepentido, en cualquier rincón del mundo donde podía huir. Excepto los apóstoles, todos los demás fueron esparcidos. Dicho esto, esparcidos por la fuerza. Me voy a referir un poquito al capítulo 8. Un día vamos a tratarlo de Esteban. Esteban es un personaje tremendo, diácono de la iglesia. Se levantó con una fuerza tremenda, su mensaje era impresionante. Hizo una reseña de la historia de Israel magistral. Y lleva a los oyentes de tal manera, paso a paso, que desemboca en Cristo Jesús. Y les dice cómo Él tomó el lugar para perdonar sus pecados. Y la gente, al pedido de Esteban, de que se arrepintieran, ese era el mensaje, y que se volvieran a Dios, ellos se enojaron, taparon sus oídos, arremetieron contra Él y le apedrearon. Esteban cumplió con la palabra testigo, porque fue un mártir de la fe, un mártir de ser fiel a la vida cristiana y al mensaje cristiano. En el capítulo 8 entra en juego la persecución por parte de un señor llamado Saulo. Saulo era un hombre religioso, muy religioso, fanático diría yo. Y ustedes saben, los extremistas no conocen término medio. O estás con ellos o estás contra ellos. Entonces consiguió documentos y comenzó a perseguir la iglesia. Pero Saulo, cuando apedreaban a Esteban, él lo dice en su testimonio capítulos más adelante, yo di mi voto. Él estaba cuidando la ropa de los que le apedreaban. Pero cuando él moría por su fe, él estaba a favor de eso. Este era Saulo, que forzaba a la gente, los arrastraba a la cárcel por ser solamente cristianos, creyentes. Estamos lejos de eso. Estamos lejos en esta nación de ser perseguidos, pero puede darse en cualquier momento. Estas cosas pueden darse en cualquier momento, en cualquier nación. Falta solo que algo estalle, que algo simplemente se encienda una mecha y comience una persecución. Hoy no nos podemos reunir. Todavía podemos predicar. No nos podemos reunir. Estamos como el Señor quiso que estuviésemos. Estamos afuera de la iglesia, sin estar cómodos
juntos, unánimes, en nuestras comidas, en nuestros cafecitos. Estamos en nuestras casas. Hagamos de cuenta que el Señor nos puso allá para captar más personas. Porque en estos días hay gente necesitada de orientación, hay gente desesperada, sin trabajo, hay enfermos, hay gente que no sabe si acudir al médico cuando está enfermo de cualquier otra cosa, por miedo. Hermanos, estamos hoy siendo el soporte de esa gente. Aprovechemos la oportunidad. Aunque parezca que estamos sin hacer nada, tenemos oportunidades de servir al Señor. Para cerrar, me gustaría tener un poquito en consideración lo de Felipe. Felipe, el diácono de la iglesia, fue también una persona que tuvo que salir, pero él aprovechó y predicaba el Evangelio y estaba consagrado a una causa y Dios lo usó grandemente. Entonces, a Felipe le llamamos Felipe el Evangelista, como un sobrenombre. Y realmente el hombre hizo las cosas como debía ser. Le llamó la atención a Felipe porque él siguió el plan original. Tal vez otros se atemorizaron, otros fueron desanimados, otros murieron, no tuvieron la oportunidad. Felipe escapa de Jerusalén y sigue el plan original. ¿Cuál era? Expandir el Evangelio. Fuera de Jerusalén. Jerusalén y afuera, Judea, más afuera, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando hacemos comparaciones, el que vive más lejos, el que vivió más lejos de esta nación soy yo. Estamos bien al sur, de América del Sur. Y asimismo nosotros tuvimos la oportunidad de oír el Evangelio, de oír las buenas nuevas, de que el llamado al arrepentimiento fuera oído por nosotros. Y no nos tapamos los oídos, caímos ante Dios arrepentidos. Porque, hermanos, detrás de cada puerta, detrás de cada corazón, hay un alma necesitada. Ya no hay que hablar de las cosas que están pasando, que las circunstancias nos llevan a hablar de las cosas momentáneas. Clavemos una conversación positiva en la gente. Hablemos de cosas espirituales. Busquemos la oportunidad de expandir el Evangelio y nos vamos a sorprender porque la iglesia cristiana, la iglesia que avanza, es la iglesia que nunca se cayó a pesar de la persecución. No fue una expansión de buena voluntad, ellos fueron perseguidos y tuvieron que salir. Ese fue el plan de Dios. ¿Qué tiene que hacer con nosotros el Señor para que hablemos de su amor, que hablemos de su gracia, para que hablemos de su bienvenida cuando le aceptamos? ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿Perseguirnos? Hermanos, ya tenemos bastante carga. Es hora de compartir el Evangelio. Gracias y bienaventurados, dichosos los que están ya haciendo este trabajo. No ceda nunca, nunca le dé al enemigo la victoria. Siga con Cristo. Él le llevará más allá. Cuando nosotros pensamos que, una señora de Rusia conoce a nuestra familia, trae el Evangelio a nuestra familia. Y toda nuestra familia se entregó al Señor. La gran mayoría de ellos. Muchos están sirviendo al Señor. Hay varios pastores en mi propia familia sirviendo al Señor. Esto
habla que no podemos calcular la dimensión de llevar el Evangelio a alguien que lo necesite. Nunca sabremos todo el efecto que hará el Señor por su Espíritu, por su poder, detrás de ese mensaje que alguien recibió. Entonces, hermanos, a no quedarse, anímese, porque el tiempo es corto, pero gracias al Señor, su venida está aparentemente más cerca que nunca, ¿verdad? Y sentimos rumores y todas esas cosas, pero cuando llegue el momento, nosotros sabremos que hemos hecho nuestro trabajo, que hemos hecho el trabajo que nos mandaron a hacer y que lo hicimos bien, para gloria del Señor. Hay una cosita que me voy a referir en esto de la expansión del Evangelio. No se puede expandir algo que no se puede hablar, algo que no se puede vivir. El señor Elvis Presley no era adicto a las drogas, él era adicto a la fama. Escuche bien, él era adicto a ser famoso. Y todo lo que él debía hacer era tomar medicación, prescripta o no, para estar con sus fans. Él no podía estar sin ellos. Y le costó la vida. Entonces, equivocadamente él tenía una causa. Miremos esto en el campo espiritual, hermanos. Nosotros tenemos una causa. Y no es ser ni políticamente correctos, ni ser incorrectos. Es ser fiel al mensaje del Señor. Pedro y Juan dijeron, hey, nosotros vamos a obedecer a Dios. No nos pueden prohibir anunciar el Evangelio. Nunca se va a prohibir esto, porque el buen creyente lo hará, lo quiera la autoridad o no. Entonces, ponerse en los pies de un evangelista es un asunto serio, es un desafío tremendo, y yo te ruego que tú lo hagas. Hazlo por mí, pero hazlo por Cristo, hazlo por ti mismo y por la iglesia que representas. Nunca quedará sin recompensa el que llega o lleva un vaso de agua a un niño. ¿No fue esa la promesa del Señor? Que Dios te bendiga, que tengamos una buena semana y que el abrazo del Señor esté contigo siempre. Bendiciones. Gracias.